Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan ustedes. Muchas gracias por conectarse a esta transmisión en vivo de México en el Corazón. Ya lo saben ustedes, mi nombre es Abraham Villedas y bueno, pues soy el responsable de este proyecto. Y estamos aquí esta tarde para hablar sobre Coyoacán. Entonces, muchas gracias a quienes se van conectando. Está por ahí Dejita, está por ahí Lilia, está Pilar, está Carliux, anda por allá Zaira, me parece. Está Zach García, está la doctora Edna. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que andan. Anda por ahí Sebastián también, ya lo vi. Yola, muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Grace también, muy buenas tardes a Grace. Gracias por conectarse a esta charla sobre Coyoacán. Para esta ocasión decidimos dejar a un lado los temas controversiales, ¿ya? Ya dejamos a un lado a Porfirio, ya dejamos a un lado a Maximiliano. Después, en algún momento, muy seguramente retomaremos esas charlas, pero ahora vamos a platicar de Coyoacán. Muy buenas tardes, Elene. Vamos a platicar de Coyoacán. Anda por ahí, me parece que también Columba. Le mando un gran abrazo a Columba. El día de ayer fue su cumpleaños. Vi las fotografías que subieron por ahí al Instagram sus hijos y en el festejo. Entonces, un gran abrazo por el cumpleaños. Muchas, muchas felicidades. Y ojalá que nos encontremos pronto en un recorrido, en una visita o en algo. Entonces, un abrazo muy grande para ti, Columba. Muchas, muchas felicidades. Bueno, pues anda por ahí también Verónica. Acaba de conectarse también Vania Jorge. Pues un saludo a todos. Generalmente les había estado haciendo algunas lecturas de el libro Ciudad de Historias del maestro Alberto Barranco. Hoy no lo voy a hacer porque básicamente hace rato en el Facebook personal hice una publicación y una maestro narrador oral me comentó sobre un apodo que manejan ellos en su grupo de narración hacia mí. Me conocen como el cuentacuentos de los tacos. Eso tiene una razón. Y tiene una razón de ser establecida en el maestro Salvador Flores, en Chava Flores. Chava Flores, que es considerado uno de los más importantes cronistas de la Ciudad de México, en este caso pues un cronista con canciones, pero uno de los personajes citadinos más importantes que nosotros tenemos en la Ciudad de México, Salvador Flores. Chava Flores escribió cualquier cantidad de canciones, escribió cualquier cantidad de música en torno a la vida cotidiana de la Ciudad de México y escribió particularmente una canción que se llama La Taquiza. Entonces, esto que es una canción de Chava Flores, yo en algún momento la adapté a manera de cuento. En algún momento en una feria de libro y la rosa en la Universidad Nacional presenté un espectáculo de narración de cuentos que se llamaba Chava Flores, ¿cómo se llamaba? Sábado Distrito Federal, el México que se nos fue o el México de ayer, no me acuerdo, pero eran puras canciones de Chava Flores que había llevado yo a la narración oral. Y en esa situación, bueno, pues esta canción que se llama La Taquiza, la narré en el foro de este maestro y pues para todos sus amigos, familia y demás me conocen como el cuentacuento de los tacos. Y le dije que hoy iba a narrar esto en esta presentación de esta tarde. Eh, en fin, en lo que hago eso, en lo que me acuerdo de cómo va, eso porque tiene 25 años que que no lo cuento ni lo narro ni nada. Les quiero recordar una cosa. El próximo viernes tenemos una charla sobre la cristiada. Ojalá que tengan ustedes la oportunidad de verla, de difundirla, de compartirla con sus amistades, porque la cristiada, el tema de la guerra cristera que se dio en México entre 1926 y 1929 es uno de los temas más importantes que tenemos en la historia de México y que es uno de los temas menos estudiados y menos conocidos en nuestro tiempo. Entonces, ojalá que ustedes tengan la oportunidad de ver esta transmisión el próximo viernes y, como les digo, de difundirla. Eso por un lado. Por el otro lado, el próximo sábado hay dos eventos importantes
importantes. El sábado empiezo el taller titulado El arte de la palabra, comunicación verbal y comunicación escrita. Si ustedes quieren mejorar sus comunicaciones personales con la familia, en el trabajo, con los subalternos, con quien ustedes quieran, el taller es muy importante. Si son profesores, si son becarios, si son estudiantes, si son abuelos lectores, si son cuentacuentos, si alguien quisiera dedicarse, alguien le llama la atención la cuestión del cuentacuentos, bueno, pues adelante. Si alguien es clown en algún hospital de manera voluntaria, bueno, el arte de la palabra es un taller que nos va a dar herramientas para poder desenvolvernos comunicativamente de forma oral y escrita. Ese taller empieza el próximo sábado, es a través de la plataforma de Zoom y obviamente lo imparto yo. Son 4 sesiones de 2 horas cada sesión y bueno, si tienen la oportunidad, si les llama la atención, adelante. Tenemos jugosos descuentos, si me escriben al inbox me pueden preguntar. Y además también el mismo sábado tenemos un recorrido literario. Recorrido entre comillas porque va a ser a través de la plataforma de Zoom. Así como hace un par de semanas hicimos un recorrido sobre la obra de Carlos Fuentes Aura, ahora vamos a hacer un recorrido literario sobre las batallas en el desierto del maestro José Emilio Pacheco. Si quieren participar en las batallas en el desierto, no se trata de dar una entrada de dinero a México en el corazón en esta ocasión. Se trata de comprar un certificado del Museo Memoria y Tolerancia. El Museo Memoria y Tolerancia, que se encuentra sobre Avenida Juárez, frente al hemiciclo a Juárez, es un espacio que es muy importante a nivel internacional. Es el único museo de su tipo que tenemos en todo el continente, en toda la parte latinoamericana del continente. Es uno de los museos más importantes de su tipo a nivel internacional. Es un museo que cuenta con una valiosísima museografía y que en esta época en que está cerrado, pues sí, está cerrado, pero eso no significa que no se siga gastando en luz, en aire acondicionado, en pagar los sueldos del personal, y al ser una asociación civil, bueno, pues básicamente se beneficia únicamente por las entradas de los boletos. Después de tanto tiempo que no se han tenido entradas, bueno, pues se tiene la necesidad de hacer algo. El Museo Memoria y Tolerancia está vendiendo certificados. ¿Qué es? El certificado cuesta 100 pesos, ustedes lo compran en la página de internet y les mandan un correo electrónico con un código QR. Ese certificado les va a dar a ustedes una entrada doble, o bueno, 2 entradas para el museo en su exposición permanente, y esta será con una vigencia hasta agosto del 2031. Si ustedes a México en el Corazón nos mandan el comprobante de que compraron su certificado para apoyar al Museo Memoria y Tolerancia, nosotros les daremos el acceso a la charla, al recorrido literario de las batallas en el desierto. En esta ocasión no se trata de que se beneficie económicamente México en el Corazón, en esta ocasión se trata de que ayudemos a que siga existiendo el Museo Memoria y Tolerancia. Si tienen ustedes la oportunidad de ayudar, por favor háganlo. Con esos 100 pesos que ustedes cooperen al Museo Memoria y Tolerancia, van a tener sus 2 accesos y van a tener la charla gratuita de las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Esto va a ser el sábado a las 5 de la tarde. Entonces, si tienen la oportunidad de apoyar, por favor háganlo y difundan, pasen la voz a aquellos que tengan la oportunidad de ayudar, a aquellos que tengan la bendición de tener un trabajo y que han seguido percibiendo un poquito de dinero, quizá por la misma pandemia han logrado ahorrar un poco. Bueno, pues inviértanle 100 pesitos para ayudar al Museo Memoria y Tolerancia, y de esa manera posteriormente visitaremos en grupo quizá el Museo Memoria y Tolerancia, pero además, sobre todo, vamos a tener esta charla de las batallas en el desierto el próximo sábado a través de la plataforma de Zoom. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se siguen conectando. Está por ahí Carla, está por ahí Diana Flores, está por ahí Margarita Ortega, anda por ahí también Elizabeth Zamora. Bueno, pues un saludo, un abrazo a todos. Y ahora sí, diría Chava Flores, a manera de poema. Qué triste es amar sin ser amado, pero es mucho más triste acostarse sin haber cenado. Un pensamiento de Pablo Neruda, cuando tenía 5 años. Pudo más una taquiza que mi más ferviente amor. Cuando yo me declaraba, te dio un hambre de pavor.
Yo te hablaba de bonanza y te empezaba a pantallar, y las tripas de tu panza comenzaron a chillar. Si pa' un taco no te alcanza, no salgáis a platicar. Al pasar frente a los tacos, yo te daba el corazón. Tú en lugar de recibirlo te metiste al rincón. Pa' decirte que te quiero ya te tuve que alcanzar. Tú ordenabas al taquero 3 de buche para empezar, otros tacos de maciza, 5 de aguja y 3 de cuajar. Te expliqué casi llorando que te amaba con pasión. Tú le entrabas a los de ojo, tripa gorda y corazón. Cuando quise poner fecha pa' la iglesia y pa' el civil, te aventaste como flecha pa' el cachete y nenepil. Eructabas satisfecha, yo te hablaba de perfil. Cuando al fin llegó la cuenta, me tuvieron que prestar, porque tú llegó los de pancita, hígado, riñón, ubre, machitos, suadero. Y entonces me dijiste, con tu dulce, angelical y argentina voz, ya estuvo bueno de botana, ahora invítame a cenar, que te mantenga el gobierno, vaya forma de tragar. Bueno, más o menos esa es la canción de Chava Flores que se llama La Taquiza. Entonces, luego la buscan y luego se los narro bien porque no me acordaba al 100%. Bueno, dice alguien que no se puede abrir la liga. Yo le sugiero, Claudi, yo le sugiero que se metan directamente a la página del museo y de ahí descarguen directamente la liga, por favor. Margarita, una vez que compran el certificado, me lo mandan por favor a través de WhatsApp o inbox, como se les haga más fácil, para que yo lo registre, para que yo lo tenga, que ustedes han comprado el certificado y les mande la clave de acceso a la charla vía Zoom. Entonces, ojalá que lo puedan hacer, ¿vale? Bueno, pues Coyoacán, necesito que ustedes me ayuden. Vamos a co-crear esta plática en torno al viejo Coyoacán. Todos hemos visitado alguna vez Coyoacán, todos hemos estado por allá. Me parece que es uno de los pueblos más importantes que nosotros podemos encontrar en la Ciudad de México. Es uno de los espacios en los que aún todavía en ciertos puntos, a ciertos momentos, podemos respirar cierto ambiente pueblerino, cierto ambiente de provincia. Coyoacán es un destino que para la Ciudad de México es el destino más visitado que nosotros tenemos. Si ustedes quieren ver estadísticas, el centro histórico de Coyoacán en la época, por ejemplo, de Semana Santa o de Día de Muertos, es el lugar más visitado que tenemos en la Ciudad de México, apenas abajito del centro histórico de la Ciudad de México. Entonces es un gran lugar y es un espacio cargado de historia que desafortunadamente en ocasiones Coyoacán pasa más por los elotes, por los esquites, por los churros, por el café, pero en ocasiones dejamos de largo esta historia que tiene Coyoacán. Hay que decir que Coyoacán es un pueblo de origen obviamente prehispánico, es un espacio en el cual se establecieron algunas tribus tepanecas en esta zona. Al momento que se dio la erupción del volcán Xitle es cuando algunas tribus fueron a habitar esta zona que nosotros ubicamos como Coyohuacán. Coyohuacán sería el nombre o la palabra más correctamente que deberíamos de utilizar. Coyohuacán tiene varios significados. Uno de los más aceptados es el lugar donde se venera al coyote o el lugar donde se poseen coyotes. ¿Cuál es la razón? Bueno, Coyoacán es un espacio en el cual no existían como tal los coyotes. El animalito que nosotros ubicamos como un coyote no lo existía en Coyoacán. Coyoacán es una zona de muchos cacomixcles, pero no de coyotes. En esa situación, ¿por qué se hacía alusión al coyote? Bueno, según algunos estudios prehispánicos, las tribus tepanecas de Coyohuacán tenían la costumbre de adorar a Tezcatlipoca en forma de coyote. Las casas tenían coyotes de piedra o de barro, tallados en piedra o formados de barro o tallados en piedra. Entonces, Coyohuacán es el lugar donde se venera al coyote o el lugar en donde se poseen coyotes.
Ese espacio es muy importante desde la época prehispánica porque era un lugar donde había muchísima agua. Dentro de las acepciones que tiene que ver el nombre directamente de Coyoacán también está el de lugares de los ojos de agua. Era un espacio sumamente rodeado por manantiales, era un espacio donde había muchos riachuelos. El hecho de que también tengamos en ese lugar muy ricas huertas como las que en su momento fueron de los frailes Camilos, o la que en su momento también fueron de los frailes carmelitas descalzos, bueno, pues nos habla de esa gran nutrición del agua que existía en ese lugar. Bueno, en la época prehispánica también Coyoacán ayudaba a surtir de agua, diríamos agua potable, a la gran Tenochtitlán. Es importante al momento de la llegada de Hernán Cortés. Coyoacán se vuelve un punto importante. Algunas crónicas señalan que es de hecho en Coyoacán el lugar donde se lleva a cabo el plan para atacar, para poner sitio a la gran Tenochtitlán. El cacique de Coyoacán, de nombre Ixtolinqui, él recibe muy bien a Hernán Cortés, lo mismo que sucede con muchos de los pueblos desde la llegada a Veracruz. Cortés, hay que recordarlo, hace una conquista política antes que una conquista militar. Eso es algo muy importante. Entonces, Hernán Cortés se vuelve parte fundamental dentro de este organigrama, por así decirlo, coyoacanense, sobre todo una vez después de la conquista. Cuando termina la conquista de Tenochtitlán, cuando a final de cuentas cae este último reducto de Tlatelolco el 13 de agosto de 1521, la Ciudad de México obviamente queda deshecha. Hay que recordar que la manera en la que Cortés realiza realmente la conquista es a través de un sitio de la ciudad. Él había cortado los suministros de agua potable, se habían cortado los suministros de alimentos y demás. Entonces, la cantidad de gente que estaba metida en esta zona, pues empieza a morir. Además de las muertes por la viruela, empiezan a existir algunas otras enfermedades, como por ejemplo el cólera y algunas otras enfermedades gastrointestinales por la cantidad de muertos y la escasez de agua potable. Hernán Cortés, al ver el estado en el que queda Tenochtitlán, decide junto con sus soldados irse a vivir a Coyoacán. Y nosotros podemos decir que es en Coyoacán el espacio donde se estableció la primer capital del virreinato de la Nueva España. Inmediatamente después de la conquista, Cortés se traslada a Coyoacán. ¿Y dónde es que queda él ubicado? Bueno, Ixtolinqui le había regalado a Cortés una gran cantidad de terreno y parte importante del terreno que se le había otorgado a Cortés abarca lo que hoy conocemos nosotros como el barrio de la Conchita, el barrio de la Concepción, para ser exactos en el nombre, el barrio de la Purísima e Inmaculada Concepción de la Virgen María. Bien, ese barrio de la Conchita es importante, a pesar de que el templo que actualmente nosotros vemos de la Conchita es una construcción del siglo XVIII, es una construcción bastante más cercana a nuestro tiempo, a comparación del tiempo en el que vivió Cortés. Bueno, esa capilla tal como la vemos hoy en día no la vio Cortés así. Ahora, otra cosa que es muy importante, hoy en día nosotros no tenemos un lugar fijo en el cual haya establecido su casa Cortés dentro de Coyoacán. No hay un documento, no hay un plano, no hay un mapa, no hay una carta donde nos diga en dónde fue que estuvo la casa de Hernán Cortés. La tradición coyoacanense nos habla de la famosa Casa Colorada, que se encuentra en la esquina que forman las calles de Vallarta e Higuera, una construcción que está adornada con ajaracas. ¿Qué son las ajaracas? Esta suerte de grecas que adornan las construcciones. La palabra ajaraca es una palabra árabe que significa lazo. Bueno, las ajaracas son elementos de ornato para las fachadas que se colocaron, que se pusieron como moda en el siglo XVIII. Esa construcción que nosotros conocemos, esa famosa casa colorada, se le llama casa colorada por el colorante que le ha dado el tesontle al espacio. Esta famosa casa colorada se le conoce como la casa de la Malinche. Muchas personas atribuyen que en esa casa vivió propiamente la Malinche. Sin embargo, no es así. La construcción es sumamente posterior, o es una construcción del siglo XVIII. Ahí no vivió la Malinche, ahí tampoco vivió Cortés. Es probable que en esa esquina haya estado
el primer asentamiento de Cortés, pero no podemos asegurar nosotros al día de hoy exactamente dónde estuvo su casa. ¿Por qué? Porque no tenemos un documento que lo compruebe. Ni esa casa, ni la sede de la alcaldía de Coyoacán. La sede de la alcaldía, lo que nosotros conoceríamos como el edificio de lo que se conocía hasta hace un año como el edificio delegacional, ahora el edificio de la alcaldía, muchos le conocen como la Casa de Cortés. Sin embargo, tampoco es una construcción del siglo XVIII, inclusive el pórtico que nosotros observamos en la parte de la fachada es colocado en el siglo XIX, no tiene absolutamente nada que ver con Hernando Cortés. Ahorita que estoy hablando de esta parte trasera, la parroquia de San Juan Bautista, exactamente la calle que está atrás de la parroquia de San Juan Bautista se llama Caballo Calco. La palabra caballo calco es una palabra híbrida entre el castellano y el náhuatl. Caballo hace referencia directamente al animal, al que conocemos, al caballo, y calco es el topónimo náhuatl que significa casa. Es cali, que significa casa. Caballo calco es algo así como la casa de los caballos. ¿Por qué se llama así? Bueno, pues porque exactamente atrás de la parroquia de San Juan Bautista estaba el establo donde se dejaban los caballos cuando las personas entraban a misa. Obviamente que no había una palabra en aquellos siglos XVI, no había una palabra para definir exactamente lo que era un establo. Entonces se crea el vocablo caballo calco, la casa de los caballos. Y hasta la fecha la calle se sigue llamando así. Es sobre esa calle donde está uno de los billares más famosos que tiene Coyoacán. Me parece que, debe ser el único billar que está en el centro histórico de Coyoacán, el famoso billar El Recreo, que está básicamente en la esquina de Presidente Carranza y la calle de Caballo Calco. Ahorita que dije la calle Presidente Carranza, sobre esa calle Presidente Carranza está la famosísima alberca Aurora, una alberca pública que existió en Coyoacán en el siglo XX, muy importante porque era la única de su tipo, y además, pues Coyoacán, al contar con una alberca pública, eso hacía algo mucho más pop-off, que la gente fuera hasta ese espacio. El nombre de la alberca, se le debe propiamente a la hija del dueño del espacio, que fue creada con cemento holandés al 100% este espacio. Pero en cuanto a Hernán Cortés estuvo algún tiempo dentro de Coyoacán. Es Hernán Cortés quien otorga algunas tierras en Coyoacán y en el centro histórico a los generales que venían acompañándolo, y de hecho ahí mismo en Coyoacán nosotros encontramos dos casas que ostentan nombres de capitanes conquistadores. Por ejemplo, el capitán Pedro de Alvarado y el capitán ¿cómo se llama el otro? Pedro de Alvarado y ya se me olvidó su nombre, tan famosa que es la casa, y Diego de Ordaz. La casa de Pedro de Alvarado y Diego de Ordaz, así se conocen las casas como tal. Sin embargo, son construcciones las dos del siglo XVIII. Ni Pedro de Alvarado ni Diego de Ordaz habitaron en esas construcciones. En el caso particular de la casa de Alvarado, que es como se le conoce, esta es una casa que se encuentra sobre la calle Francisco Sosa, casi esquina con la calle Salvador Novo. Ustedes la deben ubicar porque hoy en día la casa Alvarado funge como la Fonoteca Nacional. Esta Fonoteca Nacional, que fue creada en tiempos del presidente Felipe Calderón Hinojosa, es una de las muy importantes fonotecas a nivel internacional. Si ustedes quisieran conocer las voces de Porfirio Díaz, la voz de Diego Rivera, la voz de Lázaro Cárdenas, si quisieran conocer las colecciones de Tintán, por ejemplo, si quisieran conocer grabaciones de Mario Moreno Cantinflas, la Fonoteca Nacional es un espacio que ustedes deben de visitar, pero no solamente para escuchar sonidos, sino también para disfrutar de la arquitectura de la casa. Es una casa verdaderamente bellísima. En esa casa vivió la arqueóloga Celia Nuttall. La arqueóloga Celia Nuttall fue la que de alguna forma desmintió que esa haya sido la casa de Pedro de Alvarado, pero pues ella también ayudó un poquito que se difundiera el nombre, el mote de la casa de Alvarado para ese espacio. Ahorita que estoy hablando ya de esta esquina en la calle Francisco Sosa, está la casa de Alvarado.
Y a contraesquina se encontraba la casa de Salvador Novo, el gran cronista de la Ciudad de México, don Salvador Novo, un personaje que de nadie es una mentira, que era un personaje homosexual, era una persona muy libertina en cuanto a sus gustos, en cuanto a su apariencia, inclusive una persona que le gustaba hacer uso de su cuerpo a diestra y siniestra. Y bueno, este Salvador Novo cuenta una anécdota que alguna vez iba caminando por la calle de Francisco Sosa, iba del brazo con otros dos muchachos, iban platicando lo que ustedes quieran, iban pero iban del brazo, iban los tres agarrados. Entonces pasa por ahí un camión recolector de basura y les gritan adiós, tercia de maricones, y le preguntan a Salvador Novo, oye, ¿los conoces? Y Salvador Novo le dice, pues no, pero parece que él sí nos conoce a nosotros, bien que sabe que somos maricones. Salvador Novo era una persona que no le preocupaba mucho esta situación, porque al final de cuentas Salvador Novo era un encumbrado de las cuestiones de la crónica en su tiempo, de su tiempo. Ahora, ¿qué es? Hace rato me estaba preguntando alguien ahí que qué es un cacomixtle. Un cacomixtle es una mezcla de perro y gato. Es una especie, es un mamífero, obviamente, de cola anillada. Una cola muy parecida a la de un mapache, pero físicamente un cacomixtle parece más un gato. De hecho, si por ahí se ponen a buscar de repente en el Facebook, actualmente se ha dado mucho el repoblamiento de cacomixtles en toda la zona que comprende Ciudad Universitaria, en la Reserva Ecológica de CU y propiamente también en Coyoacán hay muchos cacomixtles. No sé, hace 5 o 6 meses yo iba caminando por una de las calles de Coyoacán y justamente salió a mi paso un cacomixtle. Obviamente era de noche, son animales nocturnos y los cacomixtles solían alimentarse en el México prehispánico de los huevos de las aves de corral. Se comían los huevos de las gallinas o los huevos de las guajolotas, y lo que pululaba sobre todo en Coyoacán eran cacomixtles, y te digo, todavía a la fecha siguen existiendo por ahí bastantes cacomixtles. Son animales bastante simpáticos, son bastante bonitos, bueno, según yo. Bueno, Salvador Novo estaba por allá su estudio, la casa de Salvador Novo, y exactamente sobre la calle Salvador Novo hay otra casa sumamente importante para la museografía en México. En la calle Salvador Novo se encuentra el Museo Nacional de la Acuarela. Fue la casa del maestro Alfredo Guatirrojo y de su esposa, la señora Berta Pietrasanta. Bueno, el Alfredo Guatirrojo es considerado como el más importante acuarelista en la historia de México. Esa que está ahí en Coyoacán era su casa. Al final de cuentas, cuando él muere, quiere dejarle al pueblo de México como heredad su casa, y esta se termina convirtiendo en el Museo Nacional de la Acuarela. Si bien es cierto, el primer Museo Nacional de la Acuarela creado por Guatirrojo estuvo en la colonia Roma, este se perdió con los sismos de 1985. Por esa razón se tuvo que trasladar su sede a Coyoacán, y es ahí donde hasta la fecha nosotros podemos observar. La tradición es que cada 2 años se lleva a cabo una exposición que se conoce como la Bienal de la Acuarela, y bueno, pues hay exposiciones que vienen de todos los países del continente americano, de Europa y de algunas otras partes. El Museo Nacional de la Acuarela, si alguno de ustedes quisiera aprender el arte de la acuarela, que es una de las artes más complicadas, porque sobre todo se le conoce a la acuarela como un arte de primera mano. Si tú llegas a cometer un error al pintar con la acuarela, es muy complicada la situación de corregir un error que tú tengas con la acuarela. Entonces, dentro del Museo de la Acuarela hay preciosas obras en este arte, y además también, bueno, pues está la herencia propiamente de Alfredo Guatirrojo, un espacio que en su momento inaugurara el presidente
presidente Miguel de la Madrid, ese Museo de la Acuarela. Y técnicamente enfrente del Museo de la Acuarela está la casa de la señora Dolores del Río, una de las mujeres quizá más importantes en la historia del cine mexicano. Dolores del Río, una mujer que junto con María Félix, bueno, son rostros sumamente conocidos a nivel internacional gracias a su permanencia en algunas películas. Hay que recordar que Dolores del Río fue una mujer que primero se hizo famosa en Hollywood y después vino a ser famosa a México. Esto gracias al gran director de cine, el señor Emilio el Indio Fernández. ¿Qué les iba a decir en este sentido? Bueno, Emilio el Indio Fernández solía regalar cosas a Dolores del Río. Solía llevarle como regalo algunos abrigos de pieles, obviamente, que para la época eran muy bien vistos y sumamente caros, pero además también en ocasiones le mandaba en algunas cajitas de cristal luciérnagas. Hay quienes dicen que el gran amor de Emilio el Indio Fernández fue propiamente la señora Dolores del Río. Entonces, esta mujer que vivía en la calle en la casa conocida como La Escondida, en la calle Salvador Novo, que apenas está a dos calles, bueno, y es que ni siquiera son calles, son básicamente callejones, a dos callejones de la casa de Emilio el Indio Fernández. Si ustedes no han conocido el interior de la casa del Indio Fernández, no se lo pueden perder. Es una de las construcciones más hermosas que pueden existir en México. La construcción del Indio Fernández es maravillosa, es imponente, no por nada se le conoce como la Casa Fortaleza. México en el Corazón ya ha ido en dos ocasiones a la casa de Emilio Fernández. Ya hemos hecho visitas a la casa, particularmente yo inclusive he hecho recorridos de leyendas al interior de la casa fortaleza del Indio Fernández. Es una construcción maravillosa que fue ideada por el arquitecto Manuel Parra. Quiero hacer un comercial en este punto, un comercial de nuestros patrocinadores. Les quiero recordar a las 80 personas que están viendo esta transmisión que las transmisiones en vivo son un esfuerzo que hace México en el Corazón para que nos puedan ustedes apoyar económicamente para sobrellevar la cuestión de la pandemia. México en el Corazón, que es una empresa que se dedica a hacer recorridos culturales, bueno, pues hace 3 meses que no tiene la posibilidad de trabajar normalmente, pero sí hemos estado trabajando gracias a estos en vivo. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de cooperar económicamente a nuestro proyecto, se los vamos a agradecer muchísimo. Ojalá que tengan la oportunidad de apoyarnos económicamente, ojalá que tengan la oportunidad de compartir esta transmisión en sus grupos, en sus amigos, con su familia, ojalá que tengan la oportunidad de reaccionar a las publicaciones que tiene México en el Corazón. Bueno, eso es un comercial. Y el otro comercial, recuerden el recorrido literario de las batallas en el desierto el próximo sábado. Si tienen ustedes la oportunidad, hay que comprar el certificado del Museo Memoria y Tolerancia. Teniendo nosotros su comprobante de que compraron el certificado, les damos el acceso a la charla por Zoom de las batallas en el desierto. Entonces así apoyan también al Museo Memoria y Tolerancia. Bueno, Emilio el Indio Fernández compró un terreno en el Pedregal de Santa Catarina en Coyoacán. Emilio contrató al arquitecto Manuel Parra. Bueno, lo contrató entre comillas, era su amigo, un gran amigo del Indio. El arquitecto Manuel Parra fue el encargado de hacer el diseño. El diseño que hizo Manuel Parra es muy importante, sobre todo porque no se llevó a cabo ningún aplanado directamente en el terreno. Básicamente lo que se creó en esta situación es la idea de, así como se había adquirido el terreno, así se iba a construir, no se iba a aplanar, no se iba a echar un piso, así como estaba de abrupto el terreno, así se iba a construir. Técnicamente la casa del Indio Fernández está cimentada en los restos de erupciones volcánicas de siglos atrás. Por esa razón la casa tiene desniveles, tiene subidas, tiene bajadas, tiene escaleras, no necesariamente porque la casa se haya construido con
con esa idea, sino porque el terreno básicamente fue el que inspiró propiamente a la casa. Hasta la fecha, los restos del arquitecto Manuel Parra se encuentran depositados en el patio de la casa, porque una de las ideas importantes que tenían Emilio Fernández y Manuel Parra era tener un lugar también para que descansaran sus restos, y ellos querían tener un lugar en el cual pues estuvieran sus cenizas al final de cuentas. De hecho, esa fue la idea de Emilio Fernández cuando él fallece. Sin embargo, durante mucho tiempo las cenizas de Emilio Fernández estuvieron en los mausoleos del Ángel en Avenida del Imán. Afortunadamente, antes de morir la maestra Adela Fernández, la hija de Emilio, una semana antes de morir Adela, las cenizas de su papá fueron llevadas a la Casa Fortaleza. Fue un gran espectáculo, porque se llevó a cabo una comunión entre la familia de Emilio Fernández, en este caso Emilio Quetzalcóatl, el nieto de Emilio Fernández, la delegación de Coyoacán, en ese momento encabezada por el señor delegado Mauricio Toledo. Bueno, se hizo una gran procesión, inclusive las cenizas fueron sacadas de los mausoleos del Ángel, fueron llevadas a la parroquia de San Juan Bautista, se llevó a cabo una celebración litúrgica y posteriormente en caravana, literalmente las cenizas del indio fueron llevadas a depositar a su casa. Se trajo a misa inclusive un gran sombrero de charro que Emilio Fernández ocupara en la famosa película de La Cucaracha. Se trajo algo de ropa para darle presentación a sus cenizas, y bueno, toda esta gran comitiva llevó las cenizas hasta la casa, y ahí a la fecha reposan. Se mandó a construir una pequeña estela, diríamos, de estilo prehispánico, de diferentes estilos prehispánicos, porque tiene elementos teotihuacanos, tiene elementos mayas y tiene elementos tenochcas. Entonces, en una gran estela ahí están colocadas las cenizas de Emilio el Indio Fernández desde el 2014, si la memoria no me es infiel. Y muy importante, porque después de que se llevaba a cabo esta situación, la hija de Emilio, la maestra Adela Fernández, falleció. Apenas una semana después, la maestra falleció después de haber cumplido la voluntad de su señor padre. Si nosotros vamos a la casa del indio, nos vamos a encontrar los grandes muebles que tiene Emilio Fernández allá adentro, pero sobre todo en el famoso comedor, el comedor de los gallos. Tiene dos pinturas de gallos peleando, de gallos de pelea. A Emilio le gustaban mucho los gallos de pelea, pero no los peleaba. Él le gustaba tener a los animales, él le gustaba ver los animales, le gustaba a Emilio el porte que tenían los animales, pero no los ocupaba para pelear. Entonces, en el comedor de la casa, ahí están colocados dos importantes cuadros de gallos de pelea. Es eso que hace que se llame el comedor de los gallos a este espacio. Inclusive, si nosotros vemos las imágenes, los gallos están peleando, pero ninguno de los gallos tiene navajas puestas. Entonces a Emilio le gustaba mucho tener gallos de pelea, pero no los peleaba. Ahora, el comedor que tenemos en la casa de Emilio Fernández es un comedor que literalmente él se agenció cuando él se iba a grabar películas a Puebla, a Tlaxcala, a cualquier lugar donde hubiese una hacienda deshabitada. Si él veía algo dentro de la hacienda que creía que le pudiese servir en la casa, se la llevaba. Él agarró así el comedor que está en la casa del indio, él decidió traérselo, y cuando trajeron el comedor se dieron cuenta que no había manera, no había poder humano de meterlo por la puerta. Inclusive se tuvo que tirar un arco para que se pudiera colocar el comedor, donde actualmente nosotros lo podemos apreciar. Además, cuando por allá Emilio estaba grabando una película en las Islas Marías, conoció preso, obviamente estaba preso por allá, un ebanista que hacía trabajos en la madera, pero verdaderamente bellísimos. Emilio Fernández le dijo: yo te voy a salvar, yo te voy a sacar de acá, pero me haces los muebles de mi casa. Se dice que cuando acabó el rodaje, dentro de todas las chivas, metieron al ebanista y se lo trajo para Coyoacán, y acá el maestro le ayudó a hacer gran parte de los muebles que a la fecha están en la casa
fortaleza. Además de eso, hay una gran colección de figurillas prehispánicas, algo que le gustaba mucho a Emilio Fernández, y en la recámara principal está pues su máquina de escribir, una máquina de escribir que es a la que llegaban a hacerle las correcciones personajes como por ejemplo Juan Rulfo, ¿no? Que llegaba a decir, sabes que esto está mal, esto escríbelo de esta u otra manera. Además también allá tenemos un cuadro importante de Emiliano Zapata, y también cuadros, hay varios cuadros en torno a la Virgen de Guadalupe. Emilio Fernández era un personaje que era sumamente guadalupano, por esa razón es que encontramos muchas imágenes, inclusive cuadros, óleos del siglo XVII, del siglo XVIII, que están dentro de su casa. Volvemos a lo mismo, en ocasiones cuando pasaba por haciendas o capillas y veía algo mal puesto, se lo traía y se lo llevaba a su casa. Decía Emilio Fernández que la casa le había costado a Manuel Parra un ojo de la cara. El arquitecto Manuel Parra era tuerto, entonces para un poco hacerle la broma y la comidilla, decía que le había costado un ojo de la cara la construcción a Manuel Parra. Ahora, ahí en la casa también está pues un pequeño salón de baile, una pequeña sala donde se colocaba la música, y ahí el lugar donde se colocaba la orquesta hay un piano que donó la familia de Agustín Lara, porque Agustín Lara era una de las personas que asiduamente iba a tocar a la casa de Emilio Fernández. Era uno de los personajes bohemios que estaba en constante comunión con Emilio Fernández. Y además también ahí hay trabajo de Diego Rivera. Diego Rivera hizo una serie de altorrelieves que están ahí en esta especie de cúpula dentro de la construcción. ¿Por qué les platico esto? Y ustedes me dirán, ¿por qué no pones fotos? Porque dos cosas. Lo primero, necesito que ustedes se imaginen las cosas. Y lo segundo, necesito que vayamos. Si yo les pongo fotos acá van a decir, ya la vi en fotografía, ya no voy. No, necesito esta charla, es una introducción para el recorrido que vamos a llevar a cabo en Coyoacán. Para julio ya está programado un recorrido en Coyoacán. Entonces es para que ustedes de una vez hagan la reservación, para que de una vez depositen la lana, para que digan, ¿sabes qué? Yo voy al recorrido, entonces aquí está el dinero, de una vez te aparto, porque nada más van a ser grupos de 15 personas y de alguna forma vamos a poder conocer la casa del Indio, la casa de Guati Rojo, la casa de Dolores Olmedo, la casa de Salvador Novo, la casa de Pedro de Alvarado. Entonces lo que yo quiero es causarles a ustedes la curiosidad para que se metan al recorrido, para que empiecen a apartar el recorrido de Coyoacán. Bueno, Emilio Fernández tiene una hermosa construcción que además toda la casa está dividida en dos, por así decirlo. La gran construcción fortaleza y la construcción que tiene que ver directamente con las casas que correspondían, por así decirlo, a la servidumbre. En ocasiones Emilio, de tanto que dinero que le metió a la casa, no tenía dinero para pagarle a la servidumbre. Básicamente lo que él hacía era tenerlos viviendo en su casa. Lo mismo que sucede cuando no tiene dinero para pagarles, bueno, los tenía viviendo en su casa, no solamente a la servidumbre, sino también a su crew, a su equipo de grabación, porque no tenía con qué pagarles. Entonces durante mucho tiempo, inclusive en alguna entrevista, Elena Poniatowska le pregunta, oiga, ¿por qué no vende la casa para salir de apuros? Y Emilio le dice, porque la casa es lo único que le voy a dejar a mi hija y la casa no la quiero vender. Entonces en esa situación Emilio Fernández se la hereda a Adela Fernández, pero Adela Fernández ya decía, no sabemos si fue una herencia en buena onda o en mala onda. Adela Fernández decía que era una especie de herencia maldita, porque pagar luz, agua, predial de esa construcción, bueno, pues es el acabose. También por eso México en el Corazón visita la casa del Indio, porque el boleto que pagan ustedes para entrar a la casa ayuda directamente a la conservación de la construcción que actualmente tenemos. Ahora, están preguntando que para cuándo el recorrido. Pues no me acuerdo de la fecha, solo me acuerdo que es en julio, me parece que es el
19 de julio o algo así, la verdad no me acuerdo, al rato lo checo y subiré el evento a Facebook. El costo de ese recorrido es de 90 pesos. Si para ese día podemos entrar a la casa del Indio Fernández, el acceso a la casa del Indio lo pagará cada quien en ese momento. Pero el recorrido de Coyoacán con México en el corazón cuesta 90 pesos. Entonces, si alguien quiere ir a ese recorrido, bueno, pues deposite el depósito. Ojo, una cosa es reservar para el recorrido de Coyoacán y otra cosa es depositar para apoyar la plática. No quiero que luego, ay, no, pues yo ya deposité 180. Entonces lo pueden hacer con toda confianza. Bueno, la construcción además tiene con una gran fuente y la construcción es todavía mucho más bella cuando se visita en la temporada de Día de Muertos, porque ya es una tradición colocar la ofrenda monumental en la casa del indio. Toda la casa es una ofrenda. En cada escalón hay una veladora, en cada pasamanos hay flores de cempasúchil, cada rincón está dedicado a determinado personaje. Obviamente, la ofrenda central siempre es dedicada a Emilio Fernández, pero siempre hay algunos otros personajes que sobresalen, ¿no? Siempre está ahí, por ejemplo, la presencia de José Alfredo Jiménez, de Frida Kahlo, de Diego Rivera, diferentes personajes e inclusive los deudos hasta la fecha de aquellos personajes famosos año con año siguen prestando a la casa del indio objetos personales para que sean colocados en sus ofrendas el día de muerto. Entonces, bueno, pues miren, son 82. Si de esos 82 que hay aquí, 15 luego dicen ya yo voy al recorrido de Coyoacán de inmediato, ya tenemos el grupo cerrado, pero les recuerdo que los recorridos se apartan o los consideramos apartados hasta que tenemos la lanita, porque luego no falta los que el mero día nos dicen, ay, ¿qué crees que no voy a llegar? Y bueno, pues no llegó, pero tenía apartados 3 lugares y ya no nos pagó nada. Entonces, no, todo el pago es por adelantado, por favor. Entonces, todos los que están poniendo que sí voy y que no sé qué, bueno, pues órale, que se vea. ¿En qué razón? ¿Por qué el gobierno no mete dinero a la casa del indio? Bueno, al final de cuentas hay que recordar que es una casa privada. Es una casa privada y si no fuera privada, si la familia no la pudiese mantener, bueno, la familia tendría que donarla o venderla o darla como a manera de comodato para el gobierno, para que el gobierno se haga cargo de ella, pero hasta el momento sigue siendo una casa particular, una casa privada. Ahora, de repente no les va tan mal. ¿Por qué? Porque también son sets de filmación. Una de las primeras ideas que tuvo Emilio Fernández para construir su casa fue que en cualquier ángulo en que se pusiera la cámara pudiésemos tener un encuadre perfecto, una perfecta iluminación. Con esa sugerencia construyó Manuel Parra toda la idea. Entonces, esa construcción es importante por esa razón y hasta la fecha se sigue prestando como método para hacer filmaciones. Si ustedes recordarán el famoso video de Thalía de Amor a la Mexicana, por ejemplo, se grabó en la casa del indio. Hubo alguna de las generaciones de la academia, el reality show de Televisión Azteca, se grabó directamente en la casa del indio Fernández. Entonces han habido varias cosas que se graban en la casa del indio. De alguna forma que no necesariamente es que estén viviendo en la pobreza, pero sí es muy costoso mantener esa casa. Pero ahora, yo digo que por entrar a ver esa maravilla, los 60, 70, 80 pesos que paguemos no son nada, es entrar a ver una maravilla arquitectónica realmente que tenemos en México. Es única en su tipo básicamente. Entonces, bueno, ojalá que podamos visitarla. Siguiendo en esa especie de recorrido, ya nos fuimos hasta Francisco Sosa. Allá por Francisco Sosa y Avenida Universidad, ¿ustedes alguna vez han ido a Francisco Sosa y Universidad? Francisco Sosa, esquina con Universidad, se levanta la capilla de San Antonio Panzacola.
San Antonio de Padua. Apenas el pasado 13 de junio fue día de San Antonio de Padua. Anda por aquí mi querido Chacho todavía. Bueno, le mando un abrazo atrasado. Fue día de San Antonio y se me olvidó poner las felicitaciones en el Facebook. Entonces, el día de San Antonio hay que recordar que es el día en que hay que ir a pedirle buen novio o buena novia. A San Antonio hay que rezarle. Dicen que hay que decirle: San Antonio, patazas y manazas, a ver pa' cuando me casas. Se le colocan a San Antonio 13 monedas. La idea es que la muchacha o el muchacho tiene que pedir 13 monedas regaladas a 13 muchachas o 13 muchachos solteros que se consideren buen partido para él o para ella. Se dice que las chicas piden monedas y los muchachos lo que piden son pasadores. Estos pasadores que ocupan las muchachas para peinarse, bueno, entonces a San Antonio hay que llevarle el montoncito de 13 monedas o los 13 pasadores. Dicen que San Antonio hace más atención cuando si las monedas son de plata o si las monedas son centenario. Según el sapo es la pedrada. Entonces, si quieren que les hagan caso rápido, pues pónganle sus monedas de plata a San Antonio. Dicen que también acepta reclamaciones. Pueden ir con San Antonio y decirle: San Antonio, patitas y manitas, a ver pa' cuándo me lo quitas. Entonces, bueno, pueden visitar la capilla de San Antonio de Padua. Es una capilla del siglo XVIII en estilo barroco, sumamente sobrio, que básicamente nunca está abierta. La capilla de San Antonio abre los sábados en las mañanas cuando tienen celebraciones especiales, esto es bautizos, bodas, confirmaciones, comuniones, pero solamente con celebraciones especiales. El domingo abren para misa de 10 de la mañana y los lunes abren para misa de las 7 de la noche. Son las únicas veces que abren. Y el día de San Antonio de Padua, el 13 de junio, pues se lleva a cabo una misa solemne en horario que se determina acerca de las fechas y es cuando pueden ingresar. Entonces ya tienen las fechas. Ahora, exactamente enfrente de la capilla de San Antonio está la capilla de San José del Altillo. La capilla de San José del Altillo se llama así por dos razones. Una, está dedicada a San José. Y la otra, pues está colocada propiamente en una especie de loma. Se le conoce como el Altillo, porque obviamente está en lo alto. Actualmente la capilla de San José del Altillo es una importante obra arquitectónica de Coyoacán que fue realizada por el arquitecto Félix Candela. Si ustedes quieren pensar en algo que haya ideado Félix Candela, él realizó la idea de los techos de la famosa línea paraboloidal. Estos techos de sombrilla de las gasolinerías que solamente tienen una columna en el centro y que sostiene toda la plancha de encima, o esta famosa fuente del Museo Nacional de Antropología que tiene un soporte en el centro y que todo el agua cae de la parte alta. Bueno, pues exactamente en ese lugar ese Félix Candela realiza esta importante atribución a la arquitectura mexicana. Entonces Félix Candela realizó la capilla dedicada a San José del Altillo. Es ahí donde está colocado el cuerpo de la famosa Madre Conchita, María de la Concepción Cabrera Armida, la fundadora de los Misioneros del Espíritu Santo. Si alguno de ustedes es de San Luis Potosí o de alguien de ustedes conoce a alguien de San Luis Potosí, en San Luis Potosí fueron fundados directamente los Misioneros del Espíritu Santo, una obra espiritual creada por la Madre Conchita, la Madre María de la Concepción. No era una monja, se le conoce como madre de forma cariñosa, no era una monja, era una mujer casada que tenía familia, pero que al momento de morir su marido, ella toma de alguna forma de más cercana a la vida espiritual y en un arrebato místico ella observa la famosa cruz de los misioneros del Espíritu Santo y bueno, ella se dedica a empujar la creación de esta causa. Y bueno, pues hoy en día conocemos a la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo y su sede principal en Coyoacán está ahí en San José del Altillo. Muy importante, ahí hasta la fecha sigue existiendo un ojo de agua dentro de ese espacio. Y el casco de la hacienda, bueno, pues en su momento fuera una hacienda que tal como la vemos es del siglo XVIII.
Bueno, ya nos fuimos hasta Avenida Universidad, ya pasamos por la calle Salvador Novo, ya hablamos de Pedro de Alvarado, ya hablamos de Emilio el Indio Fernández. Vámonos regresando, pero quiero que nos vayamos hasta el otro lado. Vamos a seguir manejando mentalmente por la calle Francisco Sosa. Francisco Sosa realmente nos va a llevar hasta topar con pared directamente con la doble arcada que en otros tiempos daba acceso al cementerio de Coyoacán. Ese que nosotros hoy conocemos como el Jardín Centenario, que es la fuente donde tenemos a los famosísimos coyotes de Coyoacán. Bueno, pues esa era parte del cementerio de la parroquia de San Juan Bautista, y la doble arcada que está ahí era el acceso al cementerio de la parroquia de Coyoacán. Bueno, hoy en día nosotros, si vamos en carro, topando con esa doble arcada, tenemos que dar vuelta a la derecha. En otros tiempos, cuando por ahí circulaba el tranvía que venía de San Ángel, al momento que llegaba a la doble arcada, giraba pero a la izquierda e inmediatamente después doblaba hacia la derecha. Para que lo ubiquen ustedes, ubican esta serie de restaurantes o cantinas que están ahí, que está el Hijo del Cuervo. Bueno, está un Banco Santander, está el Hijo del Cuervo, está el antiguo Palacio de Cortés, está Mayagüey, está la Cervecería del Barrio, está Sanborns, está la nevería La Siberia, después hay una churrería y después la nevería El Barrio Viejo. Bueno, hagan de cuenta que en otros tiempos el tranvía pasaría exactamente enfrente de todos esos locales, llegando a topar con la doble arcada a la izquierda y luego a la derecha exactamente donde estaba el Santander. Y ese tranvía iba directamente hasta donde hoy en día en el Jardín Hidalgo está el asta bandera. Esa asta bandera que básicamente solamente se ocupa en 15 de septiembre y en 2 de octubre y en ceremonias muy específicas. Ahí estaba la terminal de los tranvías que llegaban de San Ángel y obviamente los que subían para San Ángel. Bueno, originalmente, esa doble arcada que yo mencionaba estaba seguida por una barda perimetral, una barda que rodeaba por completo el atrio. Ahí estaba esa barda hasta que una madrugada se estrelló contra esa barda el general Victoriano Huerta. Ustedes recordarán que Victoriano Huerta le gustaba mucho el chupirul, era muy aficionado al whisky, bueno, al whisky y a la marihuana. Uno de los personajes más nefastos en la historia de México, me parece que el único del que por más que le busque uno nunca va a encontrar algo bueno, es Victoriano Huerta. Bueno, y no lo digo porque haya sido alcohólico o porque haya sido marihuano, porque yo conozco a muchos alcohólicos bien buena onda y a muchos marihuanos muy buena onda. Pero Victoriano Huerta era un personaje muy deleznable. El caso es que Victoriano Huerta una madrugada estrelló su carro contra la barda. Al otro día, de puro coraje, Victoriano Huerta mandó tirar la barda. Un puñado de vecinos se opusieron a que fuera derribada también la doble arcada. Algunas personas, bueno, Victoriano quería que se tirara todo por completo, pero los vecinos dijeron que no y se opusieron a que la doble arcada se tirara. Por eso hasta la fecha las conservamos, si no, también se hubiese perdido. Bueno, ¿a dónde iba Victoriano Huerta? No lo sabemos. Probablemente el general Victoriano Huerta iba a la casa de uno de sus compadres. Uno de los compadres más importantes que tenía Victoriano Huerta se llamaba Aureliano Urrutia. El doctor Aureliano Urrutia fue una de las más importantes eminencias médicas de nuestro país. El doctor Aureliano Urrutia es un personaje muy avanzado en cuestiones médicas, muy ilustrado en cuestiones de medicina, un personaje que en Coyoacán construyó el Sanatorio Urrutia. Para que ustedes tengan una referencia visual, el Sanatorio Urrutia iba desde la calle de San Pedro, donde está la preparatoria número 6, hasta División del Norte, y de Avenida Hidalgo hasta Xicoténcatl. Todo ese terreno que hoy en día engloba
la Fundación Mier y Pesado, la Preparatoria número 6, la Escuela Superior de Música de la UNAM y algunas otras casas privadas, todo ese espacio era el espacio que poseía el doctor Aureliano Urrutia. Él era un hombre de origen xochimilca, él había nacido en Xochimilco, todavía hasta la fecha en Xochimilco, el doctor Aureliano Urrutia, el apellido Urrutia es algo muy muy importante y se asume como el doctor Urrutia como un gran personaje dentro de la historia de México. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el doctor Aureliano Urrutia? El doctor Aureliano Urrutia era compadre de Victoriano Huerta. Cuando se hizo de la presidencia Victoriano Huerta, Urrutia fue invitado para que se hiciera cargo de la Secretaría de Gobernación. Durante 98 días, Aureliano Urrutia gobernó el despacho de Bucareli. La historiografía han llamado a ese lapso como los 100 días del terror de la Ciudad de México. Ya dijimos que eran 98 días, pero para redondear, la gente le llama los 100 días del terror de la Ciudad de México. Cualquier cantidad de fusilamientos, de asesinatos cometió el doctor Aureliano Urrutia, se dice por órdenes de Victoriano Huerta. Realmente, si nos quisiéramos poner nosotros quisquillosos, tampoco habría posibilidades de comprobar muchas cosas. Uno de los asesinatos más atribuibles al doctor Aureliano Urrutia es el asesinato de don Belisario Domínguez. Algunas personas señalan que es en el es en el sanatorio Urrutia donde donde fue torturado Belisario Domínguez. Algunos dicen que a Belisario le cortaron la lengua, pero la propia familia de Belisario Domínguez dice que no es cierto, que cuando el cuerpo fue exhumado, la lengua se veía que estaba ahí todavía, o sea, se veía que tenía lengua cuando fue encontrado el cuerpo. Entonces, bueno, algunos dicen que Belisario le corta la lengua, que Urrutia le corta la lengua a Belisario Domínguez. Algunos dicen que no es cierto. Lo que sí es cierto es que se asesina a Belisario Domínguez y es arrojado por allá al panteón de Joco. Todo eso por órdenes de Victoriano Huerta. ¿Qué pasa con Aureliano Urrutia? ¿Qué le anima a irse de México? Una tarde, cuando regresó a su casa, encontró a su hija decapitada en las escaleras del sanatorio Urrutia. Eso hizo que el doctor Urrutia se fuera de México, se fuera a vivir a Texas y en Texas murió a los 107 años de edad. Hasta la fecha, reitero, el doctor Urrutia su familia sigue siendo muy importante para Coyoacán. Y el día que nosotros vayamos a caminar a Coyoacán les voy a decir dónde está y nos vamos a meter a ver qué hacemos para asomarnos y ver la fachada de la Fundación Mier y Pesado. Una preciosa arquitectura en estilo Art Deco, la que tenemos en aquel lugar. Pues bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda de Coyoacán? Obviamente para hablar de Coyoacán hay que hablar mucho más, hay que hablar del mercado, hay que hablar del kiosco, hay que hablar de la parroquia. Bueno, antes de que se acabe, la parroquia, en lo que piensan sus preguntas. La parroquia de San Juan Bautista hoy está de fiesta. 24 de junio es la fiesta de San Juan el Bautista. Hace rato alguien había escrito que si Juan Bautista de la Salle. No, la parroquia está dedicada a San Juan el Bautista, el primo de Jesús de Nazaret. ¿Por qué está dedicada a San Juan el Bautista? Porque este era uno de los santos favoritos de Hernando Cortés. Cuando Cortés manda a construir la parroquia, bueno, pues decide dedicarla a San Juan el Bautista. El día de hoy la parroquia celebra su fiesta patronal. El día de hoy muy seguramente va a llover. El día de San Juan Bautista siempre llueve. Entonces, bueno, espérense algún chubasco por allá en sus casas más al rato, si es que no tiembla también. Bueno, esperemos que no. Y la parroquia de San Juan Bautista, tal como la ven hoy en día, es una reconstrucción del siglo XX. La parroquia de San Juan Bautista, como la ven ustedes en la actualidad, fue remozada en los años 20 del siglo pasado. Cuando llegaron los frailes franciscanos a ocupar este lugar, fueron los frailes dominicos los que se fueron para Texcoco, los franciscanos se quedaron aquí en Coyoacán.
Y al final de cuentas ellos hicieron esta reconstrucción. Los franciscanos decidieron tirar la bóveda que tenía, bueno, no era la bóveda, el techo que tenía la parroquia, tenía viguería catalana, decidieron tirarla para colocar una sola bóveda de cañón corrido. Se había colocado la bóveda de cañón, pero cuando se quitó la cimbra, la bóveda se vino abajo. Por esa razón es que el techo se decidió dejar plano como hasta la fecha lo vemos. Y posteriormente se contrató al arquitecto Juan Manuel Fabregat para que se llevara a cabo este adorno con los murales que hasta la fecha nosotros podemos observar. Los murales dentro de la parroquia de San Juan Bautista están dedicados, por un lado, a la evangelización franciscana en la Nueva España, por otro lado, a la vida de San Francisco de Asís, y en el techo, pasajes de la vida de Jesús de Nazaret. El día que vayan ustedes a la parroquia de San Juan Bautista, desde la puerta, desde el acceso, miren las pinturas. La que está en la parte del techo, en la parte central, es la imagen de la última cena. Si ustedes miran desde la entrada, van a mirar que Jesús los mira con las manos abiertas. Si ustedes se van hasta el fondo de la parroquia, diríamos al altar, y vuelven a mirar la pintura, van a apreciar que la pintura les está viendo, Jesús les está viendo con los brazos abiertos, es decir, aparentemente Jesús lo sigue con el cuerpo. Se menciona una especie de técnica de punto de fuga que Manuel Fabregat hizo en esa pintura para realizar esa apreciación visual. Y dentro de todo lo que hay en la parroquia de San Juan Bautista, bueno, también ahí hay que rescatar el artesonado que nosotros encontramos dentro del claustro. Allá dentro del claustro tenemos el techo en dos espacios. El techo es de madera. El artesonado a fuerza. Cuando nosotros hablemos artesonado, es techo de madera. El techo de madera está repujado. Algunos tienen incrustaciones de lámina de oro. Es el último artesonado, o de los últimos artesonados que nos quedan en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque se han ido perdiendo paulatinamente. Ahora, dentro de la parroquia de San Juan Bautista, respondiendo a la pregunta que alcanzo a mirar de Sebastián, entrando a la parroquia, llegando hasta el altar, hacia la mano izquierda está el acceso a la capilla del Rosario. La capilla del Rosario, el retablo que está ahí adentro, es un retablo del siglo XVII, madera de cedro, policromada, estofada y recubierta con hoja de oro. Ese es el único retablo novohispano que tenemos dentro de la parroquia. Todo lo demás que tenemos en el exterior son reconstrucciones del siglo XX. La capilla del Rosario es muy importante, aunque hoy en día ya ni siquiera tenemos ahí a la Virgen del Rosario. Básicamente lo que tenemos ahí es una capilla dedicada a la expiación al Santísimo Sacramento. Ahí lo que nosotros podemos apreciar es una custodia muy hermosa. La custodia tiene los símbolos de los tetramorfos. Cuando ustedes leen el Apocalipsis, aparecen 4 seres tetramorfos: un buey, un águila, un hombre y un león. Esos 4 tetramorfos se relacionan con cada uno de los evangelistas: Juan, Lucas, Mateo y Marcos. Bueno, esta custodia tiene a los 4 tetramorfos custodiando propiamente al Santísimo Sacramento. Entonces, bueno, pues ahí está la capilla de, la capilla del Rosario, que hoy en día es una capilla a la expiación al Santísimo Sacramento. Y bueno, les digo, no sé si alguien puso alguna pregunta o ya no puso ninguna pregunta. Leyendas del Callejón del Aguacate. Miren, el mismo día que vamos a hacer un recorrido histórico en Coyoacán, vamos a hacer un recorrido hablando de historia, de arquitectura, de arte, de personajes y demás. Ese mismo día, pero en la noche, haré recorrido de leyendas. Entonces vamos a hacer recorrido de leyendas desde la parroquia de San Juan Bautista hasta el Callejón del Aguacate. Entonces, ojalá que se inscriban al recorrido del Callejón del Aguacate.
están cordialmente invitados. Ya les digo, empiecen a hacer sus depósitos y sus aportaciones, porque luego llega el mero día y quieren reservar y obviamente ya está lleno. Recuerden que estaremos trabajando con grupos reducidos de máximo 15 personas. Entonces sí vamos a tener trabajo, vamos a trabajar con muy poquitas personas. Pues por eso vayan haciendo sus reservaciones. Norma Miriam dice, háblanos de la Conchita. Bueno, empezamos hablando de la capilla de la Conchita, básicamente. Que Cantuta Heréndira, ¿cuándo va a ser el recorrido? Les digo que no me acuerdo, me parece que que estará programado para el 19 de julio. No lo recuerdo. Y yo lo hice, pero es por ahí, es en julio. El club de lectura Aureola en el Hijo del Cuervo. Aureolas en el Hijo del Cuervo. No, pues no voy a hacer comerciales, Lilia Fuentes. A ver, págame el comercial y después te hablo de tus aureolas. Del claustro y de Tierra Santa. Bueno, es que en el claustro hay una oficina de los frailes que custodian Jerusalén. Entonces, si ustedes quieren tener una misa en la iglesia del Santo Sepulcro, vayan a la parroquia de San Juan Bautista y paguen su misa. Y entonces en email mandan a la iglesia del Santo Sepulcro su nombre o el de su deudo y ya van a tener su misa en Tierra Santa. Y si quieren hacer un viaje a Tierra Santa, también ahí lo organizan de manera muy fácilmente. Bueno, dudas, preguntas. Marta anda por ahí, Alejandra por ahí anda también, Janet. Dos cosas les recuerdo. El próximo sábado empieza el taller El arte de la palabra, expresión oral y verbal. Es un taller que voy a impartir yo los sábados. Dura 8 horas en total, 2 horas por clase. Y es un taller que nos va a ayudar para manejar una correcta expresión verbal, una correcta expresión corporal, una correcta expresión escrita y así poder mejorar nuestra comunicación con nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestra pareja y más obviamente si alguien por ahí es maestro, si alguien es facilitador de la lectura, si alguien es cuentacuentos, si alguien es abogado inclusive, bueno, también me parece que el taller podría ser de muchísima utilidad. Los recorridos de México en el Corazón tendrán un costo de 90 pesos por persona. Entonces ya pueden empezar a reservar todos los recorridos. De hecho, los recorridos de arquitectura, ciudad barroca, ciudad neoclásica y ciudad porfiriana ya están con nuevas fechas. El recorrido del castillo, el recorrido de Chapultepec con el tema del Segundo Imperio Mexicano ya está subido también el día y ya se están acabando los lugares para ese. Entonces, por favor, ahí háganlo. ¿Me puedes recordar la compra de certificados para el Museo de la Tolerancia, por favor? Gabriela, te recuerdo la compra de certificados para el Museo de la Tolerancia. ¿Qué quieres que te recuerde, Gabriela? Cómpralo. En el evento de Facebook está la liga, pero alguien me estaba escribiendo ahorita que no podía ingresar. Entonces también la otra opción es meterse directamente a la página del Museo Memoria y Tolerancia y de ahí buscar la compra de los certificados. Yo lo acabo de republicar en el evento el link. Chequen si pueden entrar, si no, entren directamente desde la página del Museo Memoria y Tolerancia, me mandan a mí el comprobante de que ya lo compraron, de que lo pagaron, me mandan el comprobante a WhatsApp o a inbox y les doy el acceso al evento del próximo sábado, las batallas en el desierto. Si todavía me sigue viendo por ahí la maestra Janet, por favor Janet, recuérdale a tu amiga que estaba interesada en el recorrido literario de las batallas en el desierto y que le habíamos quedado medianamente mal antes, si gusta meterse a la charla del próximo sábado, para ella es gratis porque se lo debemos. Entonces recuérdale por favor. Profe Chacho, muchas gracias, eso dices tú porque te caigo bien. Bueno, sí, Gabriela, perfecto, te digo, ahí mándamelo y el próximo sábado nos ponemos a platicar de las batallas en el desierto. Pues listo, muchas gracias a ustedes por conectarse. Les recuerdo, el próximo viernes vamos a hablar sobre la cristiada. Si quieren el taller de
de expresión oral y expresión verbal. Tienen jugosos descuentos por ser seguidores de México en el Corazón. Y si tienen la oportunidad de aportar económicamente a esta página, se los vamos a agradecer. Ojalá que lo puedan hacer. Tengan una excelente tarde. Aquí en casa ya está lloviendo, ya están cayendo truenos y centellas. Y bueno, pues ya San Juan el Bautista nos está visitando otra vez. Alguien había escrito, ¿no? Por ahí que es que por la noche de San Juan. De acuerdo a la noche de San Juan, también hay por ahí una famosísima leyenda, la leyenda del Monte de las Ánimas, pero eso ya después la platicaremos. Lilia, sí te voy a dejar leer un capítulo entero para ti solita, para que veas. Bueno, pero manda tu certificado, si no, no vas a leer nada. Muchísimas gracias por su aportación, gracias por seguirnos, cuídense mucho, tengan una excelente noche y hasta la próxima. Bye.